Hola, ¿qué tal a todos y todas? Le damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Ciencia Latente que busca conocer más sobre los investigadores, las científicas, los científicos, las mujeres y hombres ligados a esta disciplina para que nos cuenten un poquito más sobre su quehacer, pero sobre todo cómo llegaron al lugar en que están hoy día. En esta edición conversaremos con una conocida de la casa, una experta en estas materias, sobre todo en la gestión y articulación entre el mundo público y la comunidad científica. Le damos la bienvenida a Verónica Luco, directora del área de Ciencia Pública de la División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Sí. Antes que, bueno, partir, ¿cómo han estado estos días? No sé si resides en comunas que ya salieron de confinamiento, cómo han estado estos días con la pandemia. Bien, o sea, bueno, ha sido desafiante para todos y todas. Vivo en una comuna que hace 2 semanas nos dieron ciertas libertades para salir de lunes a viernes. Así que, nada, sobre todo con mi hijo que tiene 2 años, lo he aprovechado, entonces vamos a dar una vuelta. Hoy día nos demoramos como 50 minutos a avanzar porque para ver cada cosa del terreno y se impresiona con cada persona que pasa y con cada niño lo mira, digo, existen. Así que aprovechando de esas libertades, pero siempre con mascarilla y cuidándonos mucho para no volver atrás. Claro. Importante. Eh, Pero sí, vamos a volver atrás ahora, irnos atrás como para tu vida, tomando ese enganche. Cuéntame cómo te iniciaste en este mundo de la ciencia, pero yendo como a la etapa como de niña, o sea, ¿siempre te gustó la ciencia? ¿Siempre como sentiste situaciones que te gustaron frente al área? ¿O fue algo que de a poco fue surgiendo? Como que en mi caso como que siempre me gustó como entender bien las cosas, conocer. No sé si no le llamaba ciencia en ese minuto, pero vivo en una casa, o sea, crecí en una casa con mucha gente más grande que yo. Tengo harta diferencia de edad con mis hermanos. Y en una casa que las comidas y los almuerzos eran largos, sobre mesas largas. Y yo como en el pellejo un poco escuchando todo esto y tratando de entender, entonces como desde siempre como que tuve mucha suerte de crecer en un ambiente donde se conversaban muchas cosas muy distintas, donde se gustaba conversar y discutir y aprender como todos juntos. Y entonces crecí un poco en ese ambiente, como por entender y por buscar y nada, pues como tratar de ser patúa para entrar en el mundo de los grandes, desde el conocer. Entonces, como que el conocer más que nada y después como que me fui metiendo más en lo que significa la investigación y que no está todo dado y no está todos los libros, sino que siempre hay distintas formas de entender los procesos y que es una búsqueda constante. ¿Y eso fue en el colegio o ya un proceso un poquito más grande de la universitaria? Más universitario, sí, yo creo. Ya. En el colegio era súper como matea y como que me gustaba, nada, estudiar. Pero era más como matea en el sentido de disciplinada respecto a lo que hay que aprender. Creo que Mm, en el ambiente universitario uno empieza, creo, a cuestionar más mm, las líneas de investigación y las formas de entender las cosas, empezar a conocer autores que ven las cosas de distintas formas, buscar las evidencias y cuestionar un poco más. Creo que la época universitaria es muy rica en eso, mm. de desarmar lo que uno tiene armado. Y conocer cosas que uno no sabía, como desde las distintas disciplinas y aproximaciones. Y estudié historia, eh, y claro, ahí aprendí que todo está en las fuentes y que hay fuentes o sea, también hay una selección de las Mm. fuentes que toman los investigadores de la historia para contar su historia. Entonces también hay una subjetividad que es implícita en la historia que nos llega. Entonces, la verdad como búsqueda, como ahí empecé a entender eso, como que es una búsqueda, pero que se hace entre muchas manos y entre muchas cabezas y que ahí uno empieza a ver, a cuestionar más las cosas y empezar a buscar y sentir que siempre hay un espacio para uno, para encontrar lo que, lo que uno puede aportar y descubrir, como que la posibilidad de descubrir siento que están todos a partir del conocimiento. Y eso es Ese, todo lo que me fue metiendo un poco en el tema. y bueno, contaste que estudiaste historia y estudiaste periodismo también, ¿cierto? Después fue como, Sí. como con el paso. Ese,
esa mancomunión entre las dos carreras fue algo que siempre quisiste o a medida que ibas terminando historia dijiste, ¿podría seguir esta beta periodística? Yo estudié historia, lo disfruté mucho, pero siempre sentía que me gustaba la comunicación con otros y sentía que en la carrera de periodismo habían esas herramientas que me permitirían como desde la mirada de la historia como eh, darle valor a cómo comunicar y cómo entender la comunicación. Entonces, como que a medida que fui estudiando historia, y fui tomando algunos ramos de periodismo y encontrándome con eso, y finalmente nada, terminé estudiando periodismo también y creo que fue una buena combinación. Dentro de esa especialización, bueno, veía que te especializaste en el área de los museos. Esa pasión tal vez por los museos fue de siempre también, o sea, ¿ha venido como esa sensación de chica o fue también una oportunidad a medida que empezaste a descubrirte en esta materia? Fue maravilloso cuando lo descubrí, como yo no sabía que existía la museología como disciplina, o sea, siempre desde chica fui a museos y me encanta el espacio que se forma ahí, como de interacción entre distintas personas y también uno mismo cuando visita un museo por una segunda vez, uno siempre encuentra algo distinto que aprender, etcétera. La instancia social, me encanta. Pero no sabía que se podía estudiar eso. Entonces, cuando yo traía como el amor por la historia y por la memoria y por la interpretación de las fuentes, pero tenía esta inclinación por como socializarlo ¿Mm? y como compartirlo con otros. Y el periodismo sentía que estaba muy orientado de repente a los medios y yo no me veía en los ¿Mm? medios. Entonces me fui especializando en temas de patrimonio cultural, como en los trabajos que hacía, y me encontré con este mundo de los museos como en sí mismo, que es para mí fue una combinación perfecta entre la investigación y entre el compartir eso con otros en una intervención física, en algo que es material, como lo que se produce en el museo. Y eso me encantó porque son muchos lenguajes juntos. Está el lenguaje audiovisual, está el lenguaje del objeto, que en sí mismo provoca muchas cosas, y también el lenguaje del texto o lo que se quiera. Entonces, ese mundo como de distintas capas de información me fascinó. Entonces ahí bueno, me investigué el tema y me fui a estudiar afuera gracias a Becas Chile y estuve un año en un país fascinante para los museos como Inglaterra, eh, y muy lejos de acá, en el sentido de como que una historia muy distinta a la chilena, con algunos cruces, pero es otra identidad, entonces ¿Mm? fue interesante también vernos desde allá lejos. Dos cosas frente a eso. La primera, eh, te fuiste tal vez muy joven a Inglaterra, un país que, como bien dices, culturalmente puede ser muy distinto a nosotros. ¿Cuánto de eso, de ese viaje que muchos jóvenes investigadores o investigadoras lo hacen, de irse a otro país a tratar de perfeccionarse, cuánto ahí ese sacrificio vale la pena? Porque hay gente que también dice, pucha, voy a dejar mis cosas, voy a irme 2, 3 años, 4 años y dejar a toda mi familia, a mis seres queridos. ¿Cuánto es lo valorable de esa experiencia? Y a propósito de la experiencia, al día de hoy, ¿cómo vives un museo? O sea, ¿como hoy lo ves como con la mirada especialista o te sigues como emocionando con un museo y descubriendo las cosas más pequeñitas, no sé? Es terrible porque yo creo que les pasa a todo tipo de personas de su disciplina, que cuando visitan Mm. algo que lo ven desde la mirada profesional y nada es lo mismo. Sacarse la camiseta de análisis Mm. de ese espacio. Entonces, los disfruto mucho, pero también no puedo dejar de fijarme en, uy, esto tiene mucho texto en la cédula, oh, eso está muy alto para los niños, cosas así. Mm. Em, y es una visita, bueno, ahora no se puede, pero es algo que me gusta mucho hacer. Y respecto a lo primero, claro, el sacrificio de irse, yo lo viví como una aventura. A mí me encantan los riesgos, como de asumir nuevas posibilidades, como que siempre siento que uno puede aprender de todo. Así que lo viví como una aventura y valió la pena muchísimo. Tuve la suerte que me fui con una amiga, también sacó una beca, entonces vivimos juntas, entonces el, el- el ambiente fue muy acogedor, tuve muy buenos amigos allá. Tomé la decisión de esforzarme por no juntarme mucho con gente de Chile, Mm.
sino que forzarme a socializar con otras. Entonces, nada, como el desafío personal de interactuar con otras personas en otro idioma, con otro sentido del humor, muy distinto, difícil, pero enriquecedor y totalmente recomendable. Lo que sí, después me arrepentí de quizás no haber quizás pensado en un lugar más cercano a Chile, Mm, como México. mira, Tiene buenas escuelas de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración de México, del Instituto Nacional de Antropología, tiene una maestría en museología muy buena. Entonces, creo que también uno como que cuando es más joven, como que mira hacia otras latitudes más lejanas, pero también creo que buscar en el mundo latinoamericano y más cercano a nosotros también tiene su, nada, pues uno no lo mira mucho y mm. tiene muchas oportunidades. Entonces después igual quizás me arrepentí de no haber ido a Ciudad de México, pero bueno, uno nunca puede tenerlo todo pero muy buena experiencia. Dentro de lo que me comentaste al principio de esta como respuesta, me generó algo como igual súper como llamativo. Eso de estar como corrigiendo, entre comillas, o sea, esto podría ser más alto, más bajo. eh, ¿Cómo le podemos dar vuelta? El otro día, de hecho, estaba leyendo igual un artículo a los museos y en realidad las visitas a centros científicos posterior a la pandemia, porque nos vamos como a acostumbrar a una vida virtual y volver después a la rutina física también puede ser un poco chocante. Entonces, desde tu visión, ¿cómo poder empezar a potenciar y aprender de lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de la pandemia en los museos, los centros científicos, las muestras, en fin? Yo creo que va a ser desafiante para los museos porque he estado siguiendo lo que está pasando en los lugares que, no sé, pues, del mundo que ya han ido abriendo ciertos espacios públicos y hay limitaciones de número de Mm, asistentes, hay requisitos respecto a los trabajadores que tienen que seguir ciertos resguardos y en el museo trabaja mucha gente muy distinta, desde las personas que limpian los esqueletos de dinosaurios hasta, en fin, todo tipo de personas. Y yo también, o sea, soy una persona bastante esperanzada y creo que esto de que nos tuvimos que encerrar y alejarnos de estos espacios que muchas veces damos por sentado, mm, también va a fortalecer nuestro aprecio por esas instituciones que nos hacen encontrarnos con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestro futuro, con nuestra gente, con nuestras personas, como que son espacios que muchas veces no miramos, pero que ahora cobran relevancia por el hecho de que no los tenemos. Así que yo creo que puede salir fortalecido el sector. Y también yo creo que aprendimos mucho de las oportunidades remotas de comunicación. Entonces, yo creo que también el sector de los museos, el sector cultural y divulgación en general, va a incorporar estas formas que han habido de comunicarse con las personas y yo creo que se le puede sacar mucho brillo a eso. ¿Qué es lo rico de estar trabajando hoy en una posición, eh, a fin de cuentas, que van generando muchos lineamientos para muchas personas desde una posición estatal y en relación a tus otras experiencias laborales, cómo has disfrutado de esta experiencia de estar articulando desde una visión estatal a la disciplina científica y a toda la gente? Mm. O sea, lo estoy disfrutando muchísimo, es una responsabilidad gigante, siento. Em, y creo que hay tantas oportunidades en los distintos territorios de Chile como para encontrarnos mejor. Bueno, en las encuestas de percepción de la ciencia se ve que las personas tenemos muchísimo interés por la ciencia, por el conocer. Bueno, en otros países también son altos esos porcentajes. Y uno ve los esfuerzos que hay como desde pequeñas fundaciones hasta grandes laboratorios o universidades, etcétera, por acercarnos ese conocimiento. Y creo que estamos en un momento súper oportuno para fortalecer mucho más el sector. Y ahí nosotros, nuestro rol está como desarrollándose en eso, en mirar este ecosistema que ya como que pasamos cierto estadio, ya hay ciertas capacidades, pero hay como que potenciarlos aún más. Entonces, entender cómo interactuar unos con otros de estos actores, tanto universidades como agentes intermedios, como comunidades también que están desarrollando su propio proyecto, para desarrollar juntos un modelo de lo que queremos de la divulgación de la ciencia, o modelos en plural, pero que existan respuestas para todo quien quiera aportar desde su saber y que también que toda persona que desee saber más pueda encontrar el lugar.
y haya posibilidades para aprender. Y también incorporar las investigaciones en otros saberes, como arte, humanidades, ciencias sociales, incorporarlas y mezclarlas con las ciencias naturales y exactas. Creo que los desafíos del mundo de hoy son muy complejos, entonces mirarlas desde una sola arista, creo ya no fue. Entonces desde la divulgación también creo que tenemos que buscar la forma de enriquecernos mutuamente. Y atentos al contexto, o sea, se nos viene un proceso de plebiscito, se nos viene un proceso que tiene que ver con cómo entendemos la democracia, cómo entendemos la toma de decisiones, nos viene un mundo COVID y post-COVID, o sea, hay muchas cosas pasando que tienen que ver con el conocimiento y hay un rol desde nosotros como articuladores que no podemos dejar pasar. Finalmente, ¿cómo logramos ese vínculo que a mí me encanta cómo se relaciona la ciencia con otros aspectos de la ciencia? O sea, desde la cocina hasta el deporte, pasando por la música, en fin. Pero hasta el día de hoy es difícil. Mm. ¿Y cómo podemos, según tu visión y según puede ser tu experiencia, lograr eso de que la gente entienda de que la ciencia está en todos lados, se puede sacar el provecho desde una mirada científica y no es estar mirando así todo detalladamente como ciencia, pero sí sacar el provecho y fomentarla en los espacios públicos que a fin de cuentas es tu misión hoy en día como directora? Mm. Eh, sí, o sea, eh, creo que ahí hay muchas como formas, no tengo la Mm, respuesta, pero sí ciertas pistas. Yo creo que nuestro rol como, o sea, yo nos veo como en el engranaje, entonces que mostrar a los distintos investigadores como personas cercanas y buscar dialogar con las universidades para que sea más permeable el mundo de la academia y la investigación y el conocimiento, para que se vea que algo que no habla de algo que está en otra, en lo sobrenatural, sino que es parte de la vida y al final ese conocimiento se relaciona con todas las decisiones que tomamos en la vida, ahora o en el futuro. Entonces, por un lado, como acercar el mundo de la investigación, permearlo con la vida cotidiana, para que así, y desde lo cotidiano y de las personas, buscar generar esas preguntas o aprovechar esos espacios que nos permitan como ir acercando los mundos. Dialogar con el mundo de la cultura mucho, porque el mundo de la cultura se relaciona o sea, no como, con la identidad de las personas. Entonces, desde lo emocional, desde lo cotidiano, desde las búsquedas propias de las personas y de sus comunidades, ir entendiendo cómo podemos ir aportando valor desde el conocimiento ahí también. Eh, bueno, hace poco cerramos el concurso de ciencia pública y ahí a mí me gustaba mucho la tercera categoría que tenía que ver con desarrollo y difusión del conocimiento local. Y ahí lo dejamos bastante abierto mm. a comunidades de juntas de vecinos o organizaciones comunitarias que quisieran desarrollar o abordar algún desafío propio de su localidad o comunidad desde la mirada de la ciencia. Entonces, yo creo que por ahí también va el tema, como de provocar esos cruces y esos encuentros para que todos empezamos a mirar la ciencia como algo que está en todas partes y poder empezar a tomar decisiones más responsables respecto al bienestar propio y el bienestar de nuestra comunidad y país. No lo veo separado. O sea, a mí me cuesta, me duele mucho la respuesta de encuesta de percepción social de Mm. la ciencia, la pasada, en esa pregunta de si la ciencia es útil para mis decisiones sociales y políticas, y es poca la gente que contesta que sí. Y eso para mí es un desafío, que, como desde ciencia pública, que sí, que la gente vea el conocimiento como algo que debe ser tomado, o sea, que sea algo cotidiano y que sirva para instalarse en el mundo desde su vida. Verónica, te quiero agradecer el tiempo, el espacio que nos puedas haber contado un poquito de tu vida, de tu experiencia y también de lo que estás haciendo hoy en día y bueno, de la oportunidad de que hayamos conocido un poco más sobre tu diario vivir y tu forma de ver la vida en esta área de la ciencia. Así que te agradezco mucho por haber sido parte de este programa Ciencia Latente. Muchas gracias a ti. Y bueno, quiero agradecerle a todos y todas los que nos están mirando. Pueden revisar nuestros capítulos anteriores acá en YouTube. Y bueno, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vamos a ver en una próxima ocasión en este programa Ciencia Latente. Tengan todos muy buenas tardes.